Luego, finalmente no. Sí, él está, ya te digo quiénes están. Falta solo Juan, pero él dijo que yo ya le mandé el link nuevo y él dijo que ahorita se reunía, que Bueno, tiene listo. problemas. Entonces, ahora sí. Bueno, buenas noches Sí, para todos. buenas Muy buenas noches. noches. Gracias. Hoy quise, motivada por lo que Sarita nos compartió hace 8 días acerca de la conciencia y Ujú. dentro de esa conciencia la importancia de la luz. Entonces quise ir y retomar algunas cosas que nosotros ya hemos trabajado y poder en ese recordar, poder madurar algunos aspectos que ya tenemos, pero pues con la nueva y pequeña luz que Dios nos ha dado, pues genial poder mirar, recordar y retomar. Bueno, muy bien. La luz, Amparito, ¿será que puedes ampliar la presentación, por favor? Ahí en la pantalla es sí, el S, sí, para verla más grande. listo. Ahora sí, perfecto, sí, señor. Pero ahora esto como lo quito. Siempre me hace. Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero y lo más importante, nosotros debemos reconocer la esencia de Dios en sus distintas facetas. Sabemos de su santidad, sabemos de su amor, que Él es el originador, pero también sabemos que Dios es luz. Y es muy importante porque la luz es prácticamente la esencia tanto de la vida espiritual como de la vida física. Por supuesto, Dios como luz es el originador de todas las cosas. Entonces, en Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Fantástico. Sencillo, solo lectura. Dios es luz. Esta palabra luz es la palabra griega 5457, pos, que significa brillar, manifestar, especialmente mediante rayos, luminosidad, fuego. Entonces, este uso de esta palabra como base va a referirse siempre a la luz como la esencia de Dios, digámoslo de esta manera, porque Él es esa luminosidad, ese fuego, ese brillo. Y vamos a mirar entonces unos usos muy importantes, cómo van entretejiéndose para que nosotros lleguemos a mirar algunos aspectos importantes hoy en nuestra vida. Bien, una vez que sabemos que Dios es luz, por supuesto, el segundo paso es mirar al Señor Jesucristo. Y por eso vamos a ir a Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, ya lo sabemos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz. Aquí tenemos el uso de pos, la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, una traducción muy bella y muy diciente del versículo 4, donde en la Reina Valera dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice en la Nueva Traducción Viviente, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Efectivamente, Jesucristo es el que da la vida y la vida es la energía. Por eso nosotros hablamos que Cristo es lo que es quien energiza absolutamente todo, todo en el universo, por supuesto los astros, los ciclos, a los hombres, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, Él está detrás energizando. Y dice que su vida trajo luz a todos. Bien, esta palabra es siempre la palabra pos 54-57. Aquí vamos a hacer una consideración. Podríamos decir, Jesucristo es el creador
y la fuente de toda existencia espiritual y física. Perfecto. Su vida divina actúa como luz para guiar al hombre y vencer la oscuridad del pecado. Maravilloso. Es una gran definición de lo que es en sí el Señor Jesucristo en nuestra vida. Su vida, que es nuestra vida, actúa como luz para guiar al hombre y vencer la oscuridad del pecado. Dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta palabra condenación es la palabra crisis 29:20, un tribunal por implicación justicia, específicamente ley divina, acusación, sentencia. Quiero dejar esta consideración de todo este versículo. Recordemos que inicia que la condenación es la siguiente, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Dicho de otra manera, consideración, el juicio de las personas no ocurre porque Dios sea injusto. Nosotros podemos ver en Salmo 7:11 que Dios es juez justo. No ocurre porque Dios sea injusto, sino porque el hombre rechaza voluntariamente a Jesucristo, que es la luz, para seguir viviendo en oscuridad y en pecado. Es la consideración de este versículo. Entonces, efectivamente, Jesucristo, que es la luz, Él vino para la salvación del hombre, no para condenación. Pero cada uno decide si desea recibir esa luz o si desea seguir viviendo en sus propias tinieblas, en su propia oscuridad de pecado. Por eso hay rechazo. Bien, el andar de luz, que es lo que nosotros en estos tiempos deseamos, sabemos, necesitamos. Dice en Juan 12:35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre nosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se ocultó de ellos. Bien, este es un momento maravilloso de la historia, porque estos creyentes en su tiempo de vida tuvieron la oportunidad de tener en persona al Señor Jesucristo, la luz. Y Él los invitaba a creer, a andar y a ser hijos de luz. Ojo, para no ser sorprendidos por las tinieblas. Podría ser a nosotros hoy, podemos aprender de esto que efectivamente es necesario ser hijos de luz para que no seamos sorprendidos por las tinieblas. Hoy en esta maravillosa administración tenemos a Cristo dentro, nuestra vida, la luz para andar en Él. Está disponible sin que se vaya, que es algo maravilloso. El Señor Jesucristo en su momento ya después no pudo estar con ellos, pero nosotros hoy lo tenemos ahí. ¿Qué hay que hacer? Quedarnos vacíos, sentados, vestidos de Cristo en quietud y así poder reflejar su luz. No nosotros, su luz. Bien, ¿cómo nos ve nuestro Padre hoy en ese andar? Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y esta palabra hijos es la palabra tecno, que es como niños. Y es lo que nosotros hemos ya comentado, hemos dicho que debemos ser esos niños, ¿sí? Mas ahora sois luz. Así nos ve el Padre. Éramos, pero ahora somos luz. Andad como esos niños con esa luz. En Colosenses 1:12, que es el estudio que estamos haciendo de Colosenses, una versión de la Nueva Biblia Viva dice, y con gozo darán gracias al Padre que nos ha capacitado. Esa palabra es la griega 24:27, que nos ha calificado para participar de la herencia que pertenece a los que viven en el reino de la luz. Dios, desde que nos escogió antes de la fundación del mundo, Él nos preparó, nos capacitó para vivir en ese reino de luz.
nosotros hoy. Hay la consideración. Dios es quien lleva su obra en nosotros. Él nos hizo aptos, capaces, calificados. Ya nadie puede, porque nadie, ya que nadie puede ganarse el favor divino por sí mismo. Es Dios quien califica y capacita al creyente para acercarse a Él y recibir su herencia en luz, la cual es gracia, claro, de su parte. Y por tanto debemos estar agradecidos con gozo. No lo merecíamos, pero Él quiso. Él quiso capacitarnos, calificarnos para que viviésemos en esa herencia, en ese reino de luz, en nuestro caso, pues más adelante. Bien, aquí está un pedacito de lo que Sarita trabajó. Entonces, parte del andar del creyente, del andar en esa luz, es la conciencia, es tener esa buena conciencia. Recordemos que la conciencia es el testimonio de Cristo en el creyente. Por ella se conoce la voluntad de Dios como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. Vimos en Efesios 5:13 de la nueva versión internacional, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Así es. Cuando todo se expone a la luz, se muestra todo. Y nosotros sabemos que Dios es especialista en sacar todas las cosas y ponerlas al descubierto. Dice en 2 Corintios 4:6, porque el mismo Dios de la versión Dios habla hoy, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, eso fue en Génesis, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón. Es su obra en nosotros. Él es el que ha hecho brotar su luz, no la nuestra, en nosotros, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Así como Dios trajo de nuevo la luz a existencia en Génesis e iluminó el universo material, así Él lleva su obra dentro del creyente para dar el entendimiento espiritual que permita conocer su gloria a través de la luz en la faz de Cristo. Esto lo hace Dios en nosotros. Él nos ilumina y saca todas las cosas visibles. Sarita compartía que es importante tener como base la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si el creyente se fortalece, como lo es la invitación de Dios en su palabra, en la palabra, en esa savia, tiene la fe, que le permite reconocer la obra de Cristo en cada uno. Es a través de la palabra y es a través de la fe que yo puedo ver la obra de Cristo en mí, la cual es que Él manifieste su buena conciencia, la de Él, en mi vida. Recordemos que no es mi buena conciencia, sino es la buena conciencia de Él y yo la manifiesto por exponerme la palabra, por tener esa fe, el oír, muy importante. La conducta del creyente está definida, claro, por la conciencia, bien sea una buena conciencia, que solo la da Dios, como lo venimos diciendo, o la mala, que la da la naturaleza caída. También hay una mala conciencia, pero esa proviene del lado del hombre caído. A su tiempo Dios iluminará y hay que recordar que la conciencia siempre está acorde con la voluntad de Dios. Bueno, este es un aspecto muy importante del andar, la conciencia, andar en luz, como hijos de luz. Bien, quise traer otros dos aspectos para que nosotros vayamos creciendo en el entendimiento. Sabemos y reconocemos, hemos entendido que Dios habita en una luz, habita, vive, mora en una luz inaccesible, como lo dice Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible. Leo de la Nueva Traducción Viviente, dice, Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. En esta versión. Bien, nosotros tenemos hoy la posibilidad de ver las estrellas, algunas, bueno, los astrónomos, porque nosotros vemos lo que vemos en las noches, poco. Ver las estrellas, las galaxias que Dios creó, pero no es posible hoy
ni será posible ver la luz que está en el tercer cielo, por lo menos en este cuerpo, ¿sí? Donde Dios habita. Inclusive la ciencia bajo su óptica corrobora lo que Dios ya nos dijo, que no se ve la luz del tercer cielo. Y la razón que nos da la ciencia es muy lógica y sí, es porque está tan distante, pero tan distante, más allá de las miles o millones de galaxias y además de un universo en expansión. Entonces, mientras la luz sale, el universo se está expandiendo y ella recorre, pero el universo se está expandiendo, no va a llegar a la Tierra, ¿sí? Eso significa que esa luz, por eso es inaccesible, hablándolo en la explicación física. Pero espiritualmente Dios dice que Él, por ahora, habita ya en esa luz que es no, donde el hombre no puede, por su diseño físico. ¿Por qué coloco esto? Porque quiero llegar a una consideración. Bueno, ya nosotros sabíamos y sabemos que la luz desde el tercer cielo hasta que llega a nuestros ojos es una onda electromagnética, es decir, se genera a través de electricidad y magnetismo, pero Dios tuvo un diseño maravilloso. Él es luz, de ahí partimos. Dios es luz. Y dentro de ese espectro de luz, como ya lo vimos, Él por la distancia es inaccesible en ese espectro de luz, pero Él ha hecho accesible algo para nosotros a nuestros ojos y es el famoso espectro pequeño donde nosotros tenemos la posibilidad de ver, ¿sí? Hay una medida que está colocada ahí donde nosotros podemos ver y ver en colores y etcétera, etcétera. También Dios dejó accesible poder ver con instrumentos ópticos otro pedazo del espectro que el ojo no puede ver, pero los aparatos diseñados ópticos pueden ver. Por arriba están las ondas infrarrojas y por abajo las ultravioletas, los rayos X, etcétera, que sí a través de se pueden captar. Bien, consideración. Dios nos enseña parte de su propia naturaleza a través de elementos que Él ha creado, como la luz. En este caso, este espectro de luz nos muestra que hay zonas visibles, hay zonas que aunque no las puede ver el ojo, podemos entenderlas y comprobarlas a través de instrumentos ópticos, pero que hay otras zonas que no se pueden mirar, no se pueden entender, no se puede. Entonces, la consideración es, así como no podemos ver todo el espectro de luz existente, no lo podemos ver, tampoco podemos ver al Padre, porque habita en una luz inaccesible. Pero Dios, ya voy terminando, todavía no, hay algo muy bello que quería acá detallar. Es un poco físico, pero está muy sencillo explicado. Bien, dentro de ese espectro hay seres invisibles por su naturaleza, invisibles de su naturaleza que Dios permitió que los hombres vieran. Estoy refiriéndome a los ángeles. Aunque están fuera del rango de visión de los hombres, están dentro del espectro, como todas las criaturas, de la luz. Dios mismo es esa luz que es como la base de todo el espectro y Él le creó zonas. Dentro de ese espectro estamos los hombres, pero también están los ángeles y quiero la consideración. El físico Albert Einstein, muy importante por su trabajo hacia el año 1905, él hace unos estudios y hace unos descubrimientos fantásticos que muy pocos entienden, o sea, que casi nadie entiende, porque hay que estudiar demasiado. Bien, resumiendo, ¿él a qué conclusión llega? Él, dentro de sus estudios, llega a la conclusión que la luz esa que estamos estudiando, es materia cuando está en movimiento, es decir, adquiere masa y peso. Pero la luz también es energía. Eso sí lo podemos entender porque todos sabemos que la luz es energía, que nos calienta, que nos proporciona a los árboles la fotosíntesis, etc. Esa luz es energía cuando está en reposo, sin masa y sin peso. No entendimos nada. Vamos a desglosarlo más sencillo.
Si hoy le pregunta a uno a la IA, fue el trabajo de Albert Einstein? Ella responde, la luz es principalmente energía, que es radiación electromagnética, transportada por partículas llamadas fotones que no tienen masa en reposo. Sin embargo, según la física moderna y la ecuación de Albert Einstein, esa famosa ecuación, energía es igual a la materia, y aquí viene lo que estamos viendo, por la velocidad de la luz, pero además elevada al cuadrado. Y dice la IA que la materia y la energía son dos caras de la misma moneda. En pocas palabras, esta ecuación relaciona los tres elementos con que el Señor Jesucristo diseñó todo. El más importante y que está elevado al cuadrado, la luz. Es muy grande esa velocidad de la luz. La materia y la energía. ¿Qué significa? Quiere decir que la energía se puede convertir en materia, obviamente en unas condiciones especiales, con mucha velocidad, y la materia en energía. Bien, ¿por qué llegamos a esto? Porque estamos hablando de el espectro de luz. Dios es espíritu, como dice Juan 4:24. Los ángeles también son espíritus, como dice Hebreos 1:7. Los ángeles, al igual que Dios, no están compuestos de materia física, porque son espíritus, pero se materializaron en algunos pasajes de la historia bíblica. Fueron vistos, comieron e interactuaron con Abraham, Lot, Isaac. Eso lo hemos leído y sabemos que es cierto. Los cuales, estos ángeles, a pesar de no tener originalmente masa, tuvieron la capacidad de adquirirla para ser visibles a los hombres dentro del espectro que el ojo puede ver. ¿Recuerdan ese pedacito de espectro visible? Entonces, así como la luz que Dios creó tiene la característica de convertirse en masa, esa energía en masa, los ángeles tienen la capacidad, obviamente con la autorización de Dios y todas estas cosas, tienen la capacidad de materializarse a la vista de los hombres cuando es necesario y con sus permisos correspondientes. Hebreos 13:2. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Los vieron, pero no sabían que eran ángeles, los hospedaron. Entonces, quería aquí contarles que Dios es luz y en esa luz, la luz del Señor Jesucristo, la luz que también tienen los ángeles y la particularidad y el permiso que Dios les otorga para convertirse de energía en masa, que está dentro de esas características de la luz, también en nosotros hoy. Nosotros hoy tenemos esa luz dentro a través de Cristo. Bien, la restauración de la creación. Aquí quiero llamar la atención y recordar que en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y viene otra palabra que ya no es la palabra pos, sino es la palabra oré, hebrea 2:16, iluminación, lumbrera en todo el sentido, incluyendo relámpago, me encantó, la felicidad, la alegría, la brillantez, la mañana, el sol. Bien, en Salmos 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Génesis 1:4, y vio Dios que esa luz, oré, era buena, y separó la luz de las tinieblas. Bien, la clase pasada Sarita hablaba de la contraparte. Estábamos hablando de la conciencia, siempre está esa parte positiva y está la contraparte. En este caso, la contraparte de la luz son las tinieblas, que es la palabra hebrea 28:22, choset. Lo oscuro, de ahí literalmente oscuridad, indicando que el término parte de la idea general de un entorno sin luz. Bien, figurativamente se usan términos para describir estados profundos de oscuridad espiritual, que fue primero como quedó la tierra, miseria, no solo pobreza material, sino una ruina interior, ignorancia, dolor, perversidad. Todo lo que se opone a la luz es oscuridad, y mucho más si es espiritual, ¿sí?
La perversidad es esa corrupción deliberada de todas las cosas que Dios ha hecho, etcétera, etcétera. Bueno, ¿para dónde voy? Es importante que nosotros sepamos que esta luz que Dios trajo en Génesis 1:3 no fue el sol, porque a veces uno que se queda pensando que Dios trajo la luz del sol y empezó a restablecer. No, fue tal la devastación de Génesis en 1:2 que aquí la luz que Dios trajo en Génesis 1:3 fue su luz, que encierra también, por supuesto, la luz del sol y todo lo necesario, porque recuerden o recordemos, por favor, que aquí no estaba creando, estaba restaurando, y por eso el tiempo, por eso ahí habla de periodos más cortos que son días, pero lo primero que hay que entender es que lo que entra lo que entra en la creación fue lo que se desequilibró. Teníamos la energía que estaba, revolvió absolutamente todo, pero ahí estaba, que recordemos que la energía no se crea ni se destruye. Teníamos la masa que estaba totalmente informe, pero no había lo más importante en el universo, la luz. Por eso Dios restablece, pero su luz, y es por eso que puede hacer todo lo que hace en el tiempo que lo hace. Es un detalle muy importante. Entonces, es hacer esa consideración. No es la luz del sol, que a veces uno dice, colocó, no. Obviamente dentro de ese espectro maravilloso trajo la luz de él, que es la vida, como lo veíamos ahorita, la luz de Cristo, que es la vida, la luz de los hombres. Entonces, solo a través de su luz, no de la luz del sol ni de ningún tipo de iluminación, solo a través de su ser, su incontenible poder, se iniciaría la restauración de la hecatombe y destrucción que había dejado tras sí el adversario, en su deseo de independizarse del Creador. Entonces recordemos que la luz es muy importante aquí en el componente de todo lo que Dios hizo. Él es luz y trae su luz para restaurar. En Salmos 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. En el 9 dice, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. La capacidad de comprender al Cristo, ahora vamos a hacer esa comparación. Todo lo que Dios ha hecho para restablecer la luz y en nosotros fue de la misma manera. Poder restablecer ese o poder ligarnos a ese Cristo que hoy mora en nosotros, le ha costado a Dios su Hijo. Y nosotros debemos hoy empezar a comprender ese Cristo que llevamos dentro, nuestro sustituto. Toda la comprensión de nuestro Cristo está limitada por la cantidad de luz que le permitimos a Dios, a Jesucristo darnos a través de las escrituras. Somos nosotros quien limitamos la luz que Dios nos da, pues porque hay que estudiar, entender, ir a la profundidad. Dependemos que Dios ilumine nuestro espíritu a través de la pequeña luz para reconocer y vivir la nueva vida escondida en Cristo. Solamente Él va a poder darnos ese entendimiento. Listo, esto era lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Amparito. Excelente, me encanta. Bueno, solamente para aportar acá algo, nosotros habíamos hablado de la conciencia, que la conciencia la trae nuestro Cristo, y cuando las cosas se ponen en evidencia, entonces nosotros vemos absolutamente todo, ¿cierto? Todo se hace visible a través de la luz. O sea que nuestro Cristo es el que evidencia, o sea, es que acá la buena conciencia la trae Cristo, ¿cierto? Y la conciencia también se vuelve una forma de... Mi vida evidencia la buena conciencia de Cristo. Correcto. Mi vida, evidencia. Yo soy, o sea, mi vida, mi andar, evidencia
¿sí? Evidencia que yo tengo esa buena conciencia. Sí, o sea, la manifestación de Cristo en la existencia de uno, ¿sí? Correcto. Exacto, que se vuelve la voluntad de Dios, que se vuelve también el andar y se vuelve también la conducta, la conducta, La conducta. se vuelve la conducta en sí misma, ¿sí? Porque de alguna manera, pues, Él es el que se vuelve la conducta en sí misma en nosotros. Nosotros, digamos, porque acá hay varias fases, por ejemplo, lo que habíamos hablado de alguna manera la vez pasada, de la luz disipa la tiniebla, pero yo no soy la que decido qué hacer o qué no hacer, sino Él es la conducta en sí misma en nosotros cuando dejamos ser a Cristo en nosotros, cuando lo dejamos ser absolutamente Él. Él es el que lo hace, Él es el que disipa, Él es el que lo hace. Esto es algo precioso e importante que llegarlo a entender es muy profundo, es complejo, porque nosotros no lo podemos hacer de ninguna manera por más que queramos. O sea, finalmente no es posible porque estamos en un plano pues oscuro, en muerte. Sí, eso es una cosa que entenderla me ha costado un poco porque hay que, hay que rumiarla, hay que masticarla mucho y que Dios le dé a uno sabiduría para poder entender esa parte, ¿sí? Pero maravilloso, Amparito, o sea, muy, muy interesante el tema. No sé si alguien tenga preguntas sobre este tema o quiera aportar algo para pasar al siguiente tema, ¿no? La salita yo. Hola, Yo Yasmin. me encontré acá con un escrito de Watchman Nee. Sí. Dice, conocimiento de uno mismo y la luz de Dios. Entonces dice que la luz divina y el conocimiento de uno mismo es como algo así como la conciencia. Em, ¿Cómo entonces podemos saber de qué manera nos ve Dios? ¿Cómo podemos saber lo que Él piensa de nosotros? En Salmos 36:9 dice, en tu luz veremos la luz. La palabra luz se menciona dos veces con dos diferentes significados. La primera vez se refiere a una luz específica, la luz divina. Por eso dice en tu luz. La segunda es luz en general y por eso nos lleva adjetivo. La luz divina es el conocimiento que Dios tiene y la vista de Dios es su criterio. Estar en la luz divina es ser iluminado y puesto en evidencia por Él. Allí Dios nos dice lo que Él sabe de nosotros. La segunda luz denota la verdadera condición de un asunto. Por lo tanto, en tu luz veremos la luz. Significa que cuando recibimos revelación de parte de Dios, su luz santa resplandece sobre nosotros y nos permite ver la verdadera condición de cierto asunto, el cual llega a ser perfectamente diáfano y bajo nuestra propia luz jamás veremos la luz. Solamente en la luz de Dios podremos ver la luz. Wow. También, bueno, es algo extenso también el escrito, pero habla pues de la luz de Dios y como la conciencia. También habla sobre cuando Adán fue expuesto por el pecado. Pero acá ya, espérame, ya lo encuentro acá. Bueno, esta que dice, la luz divina no solo manifestará que nuestra bondad no es buena, sino que también las cosas que pensamos que no son buenas se manifestarán como buenas. Muchas veces sabemos muy bien que somos débiles en ciertos aspectos e incluso lo hacemos saber a otras personas y lo confesamos a Dios al orar, pero no tenemos el sentir de que es abominable. Por otra parte, aunque estamos conscientes de esta debilidad, desperdiciamos nuestra vida miserablemente. Cuando la luz divina llega a nosotros, nos damos cuenta de que somos supremamente débiles. Entonces sentimos desesperación y dolor por causa de esta debilidad y nuestro corazón se aflige. Comprendemos que si no
somos libertados, no podremos seguir viviendo. La diferencia en profundidad entre el conocimiento que se deriva de nuestro análisis personal y el que procede de la luz divina es inmesurable. Así que aunque no conozcamos interiormente, en realidad no conocemos bien a menos que tengamos la luz divina. El conocimiento que se deriva de la introspección simplemente muestra lo que uno piensa que es, pero el conocimiento de uno mismo que recibe por medio de la luz divina demuestra cómo Dios nos ve. Eso era, partecita. Gracias, Yasmín, muy amable. Buen aporte también. Sara, quería hacerte una pregunta. Sí, Juan. Ahorita Amparo decía que Dios no estaba creando, sino que Que Dios no estaba creando, ¿pero qué? pero estaba restaurando. Al momento de la Cuando creación, ella de la caída. de la caída. Es que tal vez, Juan, lo que pasa es que de las cosas más hermosas que hemos descubierto en nuestro andar es que entre los versículos de Génesis 1:1, cuando dice Dios creó, se me dio los cielos y la tierra, sabemos que en esa creación fue una creación perfecta, o sea, por contártelo así someramente. Pero en el versículo 2 dice, y estaba desordenada y vacía. Entre ese versículo de Génesis 1:1 y 1:2 pasaron millones de lo que hoy conocemos en nuestro tiempo, millones de años. Ahí hay toda una historia que es el comienzo de todas las cosas, el comienzo de toda la historia que envuelve ángeles caídos, envuelve independencia de Dios, desobediencia. Por eso, esa creación perfecta de Dios de Génesis 1:1, perfecta, porque después de la restauración queda buena. Después de Génesis 1:2, donde todo termina sin luz, efectivamente. Al comienzo esa creación era lógicamente de luz, no había oscuridad porque pues no había la necesidad, era perfecta, no había muerte, bueno, y todas las cosas. Por eso en Génesis 1:3, entonces lo primero que Dios trae a existencia, no crea, la trae para poder iniciar a restablecer todas las cosas. Y la consideración es que a veces uno se queda corto pensando que trajo la luz del sol. No, era su luz, así como dice esa luz divina, porque lo que había hecho el adversario con lo que hizo con el universo entero, además de oscurecerlo, fue terrible. Dejó la tierra sin forma, la dejó totalmente devastada. Entonces, por eso Dios, mis perritos, por eso Dios trae la luz e inicia a restablecer. Por eso se llama la restauración en los 7 días, que fue muy diferente a la creación. perfecto. Más adelante podemos hablar. No, pero sí me quedó muy claro. Es un tema fantástico. Barito, ¿podríamos hacer más adelante como una clase recordando ese tema? No, por mí encantada. Claro que lo hemos hecho ya varias veces, pero sí, claro. Sí. Y porque ahí hay que entender muchas cosas, en el comienzo de todo. Sí, pero básicamente está ahí escrito, o sea, en el principio. ¿Cuándo fue el principio? No lo sabemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después el segundo versículo dice, y llegó a estar desordenada y vacía. Por tanto, ahí ocurrió cualquier cosa, porque nuestro Dios hace todas las cosas perfectas. Y entonces venimos a saber que efectivamente hubo una rebelión de seres espirituales que se rebelaron queriendo usurpar el trono de nuestro Dios. Eso lo vamos viendo después, posteriormente. Lo que ahí dice es llegó a estar.
Dios no la hizo así, Dios no la hizo vacía. La palabra hebrea es tohu bohu, es desordenada y vacía. Claro que Dios no crea las cosas así, ni mucho menos, sino que se volvieron así. Ahí no nos explica qué ocurrió, pero simplemente aguardando esa luz en nuestro entendimiento. Bueno, es hermoso dejar que el Espíritu nos lo vaya mostrando en sus escrituras. Y es cierto, es por lo que es una restauración, no una creación. También se llama la creación de los 7 días. ¿Por qué? Porque entre esas cosas, lo que hizo sí que fue crear. Ahí sí que creó. Ya en la segunda restauración, crea al hombre. O sea, y el hombre era algo nuevo. El hombre era algo que no estaba en esos primera creación. Sin embargo, y eso es precioso ver la exactitud de la palabra y cómo es precisa cuando utiliza los verbos formar, hacer y crear. Por ejemplo, tenemos cuando crea al hombre, efectivamente, pues como lo forma del polvo de la tierra, cómo hace la respiración del hombre y la hace ser un ser viviente, y luego cómo coloca en él este espíritu con el cual se comunica. Es precioso como cuando vemos la precisión de las palabras, vemos que Dios no podía haber hecho las cosas, como dice el segundo versículo, la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y sí, claro que hay un montón de cosas para tratar en ese tema. De todas formas, me gustaría haceros ver bien lo que es una conciencia limpia. No tiene nada que ver con una conciencia buena. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en segunda de Timoteo, cuando Pablo se dirige a Timoteo, le dice que está deseando verlo, acordándose de sus lágrimas, y le recuerda a Dios, que lo tienen los dos, y dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Por tanto, lo que él aprendió de sus padres fue todo lo que le enseñaron del Antiguo Testamento sus padres que eran judíos. Y él dice que servía a Dios desde sus mayores, con limpia conciencia. Pero fijaros bien, con esa conciencia, él perseguía a la iglesia. Con esa conciencia limpia, apedreaba a Esteban, estaba presente en la y tomó la decisión de que Esteban fuese apedreado. O sea que limpia conciencia no es una buena conciencia. Limpia, la conciencia la tiene tanto el hombre natural como el hombre espiritual. ¿Entendéis? O sea, hay muchos términos para la palabra conciencia. Y esto es interesante saberlo. Una buena conciencia es aquella que cuando la luz te aclara exactamente cuáles son los tratos de Dios, entonces se hacen unos ajustes enormes en todo lo que son nuestras convicciones. Y ahí permanecer con las convicciones antiguas realmente nos da una mala conciencia.
Y hay gente que puede, por ejemplo, conocer el misterio y saber las cosas del misterio, pero eso haría con que, digamos que la iglesia que él frecuente, pues que no traten sobre esos temas y entonces él no quiere seguir conforme a lo que Dios le dice para no sufrir persecución o para no sufrir un aislamiento. Eso es una mala conciencia y ahí hay una sucia conciencia. Pero quiero que veáis bien que yo puedo tener una limpia conciencia con unas convicciones que no son las de Dios. Y así es como funcionan los hombres. Los hombres realmente tienen una conciencia y esto está escrito en Romanos, ¿ok? En Romanos, la epístola de los Romanos es fabulosa porque esa es el primer doctrina que nosotros aprendemos y esa doctrina continúa mucho de lo que hay ahí vigente en la administración actual del misterio. Por eso está después del libro de Hechos, cuando comienzan las epístolas de Pablo, primero está Romanos. Y Romanos, los primeros capítulos, los dos primeros capítulos sobre todo, le enseña a todos los hombres que todos los hombres pecaron, que todos los hombres, debido a lo que heredaron de sus primeros padres, pecaron y que están destituidos de la gloria de Dios, tanto judíos como gentiles. Los gentiles, las naciones, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que quisieron como el adversario ser independientes, asimismo como vive hoy toda la humanidad. ¿Ok? Y dice que en sus razonamientos se volvieron fatuos, se volvieron necios, hicieron además pues imágenes de Dios desde aves, cuadrúpedos, reptiles, es decir, cada vez fueron colocando a Dios en un estatus más bajo. Y esto es lo que vemos que hay en la idolatría, esto es lo que vemos. ¿Qué es idolatría? Idolatría es todo lo que no es la luz. Dios es luz. Eso es idolatría. Y efectivamente las naciones, esto es lo que pone en los primeros versículos de Romanos, pues todos se alejaron. Al judío lo pone exactamente en la misma categoría, es decir, ellos recibieron los oráculos de Dios, recibieron la palabra de Dios, les fue entregada y comisionada para ellos, separándolos nuestro Dios a los judíos para que después llevasen el conocimiento suyo por toda la tierra, pero estos se volvieron celosos por la ley y comenzaron a ver las naciones como muy por debajo de ellos y ellos se tergiversaron completamente todo lo que era el amor de Dios, toda esa luz, de manera que los primeros capítulos es dejando sin excusa a las naciones, a los gentiles y a los judíos. Y para decírselo al judío dice que algunos gentiles tenían esa conciencia, ¿okay? Y no eran espirituales, pero tenían esa conciencia de que trataban a los demás como los demás querían ellos que los tratasen a sí mismos. Y esos eran realmente ley para sí mismos. ¿Okay? Todo esto es lo que le está diciendo al judío, diciendo hay gentiles que viven mucho mejor que vosotros. Con esa conciencia, aunque ya ha dicho que efectivamente todos están destituidos, que todos pecaron. Y después entonces es que viene la justicia gratuita de nuestro Dios. Gratuita, no por mérito ninguno,
no por conocimiento ninguno del hombre, no porque él quiera vivir una nueva etapa en su vida, sino la justicia gratuita, la cual trae efectivamente Dios hecho carne, humillándose hasta lo más bajo que era la muerte de cruz. Y esto, aunque no lo comprendamos, fue lo que volvió a ganar y a quitar de las manos del adversario todo lo que él le había quitado en Génesis 1:1 y que se había vuelto desordenado y vacío. Eso ocurrió también cuando el hombre tomó la decisión de querer ser el que decidía lo que era bueno y lo que era malo. ¿Entiendes? El único requisito que puso Dios en la segunda restauración, no se le debe llamar creación por lo que ha explicado Amparo, es una restauración, aunque hay cosas creadas ahí de nuevo, pero efectivamente Dios le dio todos los árboles del jardín para que de él comiera. Sin embargo, había uno, solo uno, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo Dios que no comiera de él, porque el día que él comiera, ciertamente moriría. Fijaros bien, ¿qué es esto? Dios le estaba enseñando todas las cosas. Dios le iría a enseñar también la diferencia entre el bien y el mal. Asimismo, a su tiempo, a su tiempo. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque en Hebreos dice de los perfectos o maduros en Cristo, que tienen sus sentidos espirituales ejercitados, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. De manera que esto era algo que Dios le enseñaría al hombre, pero que él no comiese. Es decir, hoy en día, hoy es el día del hombre. El hombre es el que juzga, el hombre es el que determina lo que es bueno y lo que es malo, no tiene en cuenta para nada a nuestro Dios. Y lo hace con una limpia conciencia, muchas veces, como lo hacía Pablo, desde sus mayores, pensando además que le rendía un servicio a nuestro Dios. Por eso dice que lo hacía por ignorancia, en incredulidad. Pero su conciencia estaba muy limpia. No era una buena conciencia, ni mucho menos. La buena conciencia la obtuvo cuando en su camino a Damasco se le presentó la luz que era Cristo. Y ahí es cuando él pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ahí es que él ve cuál es la luz. Efectivamente, si él continuase con las convicciones de sus mayores, ahí ya no tendría una limpia conciencia. La limpia conciencia surge cuando Dios te revela a través de sus escrituras cuál es el trato que tiene contigo. En cuanto a la luz, en cuanto a la... Yo os digo que ni aún hoy todos los sabios, humanamente hablando, entienden lo que es la luz. Hay muchas explicaciones, hay muchas cosas que se han descubierto, algunas de ellas no era la voluntad de Dios que el hombre las conociese, porque ahí ha venido el conocimiento atómico, que es efectivamente el que está destruyendo la Tierra. Todo esto ciertamente tiene que ver con este adversario que abre el entendimiento de los principios que Dios ha puesto en la naturaleza, pero abusando de todos esos principios. Y esto es lo que, separados de Dios, todo se lleva a la autodestrucción, que es lo que estamos viendo, y es lo que vamos a ver empeorarse cada vez más, hasta que llegue a su colmo, así mismo.
Cuando vemos las señales de los tiempos, cuando vemos lo que está ocurriendo, cómo se están contaminando las aguas, cómo están los alimentos cada vez más contaminados, todo tiene que ver con esos conocimientos que está adquiriendo la humanidad y que ciertamente, pues, alejados de Dios, se destruyen. Eso mismo. Ahora bien, ¿qué es la luz? Nadie puede decirlo, efectivamente, porque nadie comprende, no puedes. Es como, ciertamente, es como si un mosquito quisiese conocer al hombre. Pues mucho más es la distancia entre el hombre y nuestro Dios. Y basta mirar a lo que está hecho, basta mirar a la naturaleza, basta mirar las estrellas para quitarnos esa pretensión. No, no, esa no es la relación con nuestro Dios, ni mucho menos. No, no. Dios nos ilumina. No sabemos lo que es esto. Pero una vez que nos ilumina, ciertamente podemos andar en esa luz, en una juntura real en Cristo. O sea, Cristo es una nueva vida. Y en esta nueva vida, como ha dicho Yasmín, lo que pasa es que lo ha leído y ha pasado muy rápido de una cosa a otra, pero ahí hay mucha luz en lo que ha dicho. Es que tú no te conoces a ti mismo, jamás, jamás. La luz es exactamente la que te ilumina, la que te ilumina. Y tú, si quieres, puedes vivir en esa luz. Y si ella vive en ti, todos tus pensamientos deben desaparecer porque todos están caídos. Fíjate, no valen de nada, no sirven de nada. De ahí que diga Dios, guarda silencio en mi presencia y yo te enseñaré. Es una juntura divina entre el nuevo hombre que tú eres ahora en Cristo y Él. Una juntura, pero una juntura en fusión. No hay separación ninguna. Y ahí todos mis pensamientos que yo quería, los que yo pensaba que eran buenos para Dios, pero había angustia, había tinieblas, porque podía repetir algo de su palabra, pero venían mis pensamientos y será esto y no será y podrá ser y voy a repetirme los versículos y boom, 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 boom. Así es como enseñaban los mayores de Pablo a Pablo. Yo no sé si sabéis que los judíos son capaces de memorizar todo el Pentateuco. Se lo enseñan desde pequeñitos y no les hace efecto ninguno, porque no es la luz. Esto para deciros que realmente cuando la luz nos ilumina completamente, como ha dicho Amparo. Dios es muy incisivo, mostrándote toda tu debilidad y ya no te atreves a pensar, ya no te atreves a meditar, ya no te atreves a razonar, porque no es por ahí. Si fuese por ahí, yo por mis méritos me podría ganar el favor divino. Pero es que no hemos entendido que es una nueva vida. Y esa nueva vida está en silencio. No le hace ya caso a ningún pensamiento que no sea esa luz, que es Cristo. Y en eso la mayor parte del día estamos en un vacío precioso, amoroso, quieto, reposado. Y ciertamente las palabras que caen de él, porque nos
confirma cuando nos ponemos a escudriñar en las Escrituras con esa nueva creación en nosotros, entonces se acabaron las dudas, se acabaron las convicciones, se acabó absolutamente todo lo nuestro y sale la verdadera adoración. Sale el verdadero agradecimiento diciéndole a Dios, Padre, qué grande eres habernos librado de tan gran muerte. Entonces entendemos cómo Él nos justifica de todo nuestro pecado sin nosotros merecerlo. Gratuitamente. Todo lo que es de Dios es de gracia. Gracia tiene que ver con gratuitamente. Esto encaja en la mente de cada uno de los que estáis escuchando la palabra. Esto encaja con una palabra viva porque es suya. ¿Entiendes? Yo no puedo entender la luz. Ni, gracias a Dios, ya no me propongo nunca. No, sino que disfruto la visión que me pone esta luz del Cristo que me enseña al Padre. Además, el Espíritu es el que glorifica al Hijo, que es Cristo en ti. Y Cristo en ti te muestra al Padre, y los tres son uno, unidad perfecta, en la que hace vivo cada palabra que está aquí escrita. Y ya no se me ocurre, ya no podéis estar el día entero, cuando Él dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, podemos estar un día entero dejando blanca la mente, echando todo pensamiento, todo, aun mismo los que nosotros pensamos que son agradables para Dios, no son sino abominación, porque es ese hombre caído que estaba diciendo Yasmín, que decía también Watchman Nee. De ahí la gran diferencia que hay entre la luz y las tinieblas que somos nosotros, lo que éramos en otro tiempo cuando estamos en esta perfecta unidad en Cristo. Solo ahí podemos decir lo que éramos en otro tiempo. Porque en otro tiempo andábamos en círculos, todos los religiosos andan en círculos. Hacer. Es el verbo que más se repite en los religiosos. Creer es lo que Cristo trae contigo. Y eso no hace esfuerzo ninguno, sino que sabe que a Dios le abomina cualquier esfuerzo que el hombre haga para ganarse esto que tanto le costó a él, dártelo a ti gratuitamente. Esto es maravilloso cuando tienes esa experiencia en la vida. Ya no quieres otra cosa. Ya esto supera todo lo que nosotros pensábamos, esto supera todo lo que nosotros imaginábamos. Su amor es ciertamente un amor que nada tiene que ver con el de los hombres y las mujeres, es incondicional, es ilimitado, es un río de agua viva. Todo esto es una sensación espiritual maravillosa. Nada tiene que ver con las sensaciones y emociones humanas que desaparecen. Esto es algo que permanece siempre. Que tengas buenos días, que tengas días malos, eso ya a mí me da exactamente igual. Que me sienta bien, que no me sienta bien, sé que todo eso es del hombre viejo. Y no me afecta para nada, porque sé que Dios tiene el control de absolutamente todo. Él es, como ha dicho Amparo, Él es energía, Él sujeta todas las cosas vivas. Si Él quitase esa energía, todo desaparecería.
Y desde que hemos nacido ha sido muy fiel, sujetando todas las cosas, al incrédulo, al pecador, al hombre más cruel, mismo al adversario, mismo al adversario. ¿Sabes por qué? Porque él delegó poder en el adversario. Y su palabra dice que él no es hombre para que se arrepienta. Cuando Dios te da algo, él no te lo quita nunca más. De ahí que estamos ciertos y seguros que una vez salvo, nosotros somos salvos. Pero de la salvación, que se dice que ya fue, para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna, eso fue el principio de la salvación. Sin embargo, de la salvación también se dice que es para, es decir, que tiene un objetivo, que tiene un final. Nosotros somos salvos, nadie nos va a quitar de las manos de nuestro Padre, ni adversario ninguno va a quitarnos esa vida, jamás, jamás, sino que ahora en verdadera gracia, en verdadera gratitud, andamos en Cristo porque estamos así, juntos, juntos. O sea, yo ya no me veo en otra cosa, sino en una unidad con Él y quiero que cada vez se forme más este Cristo dentro de mí y lo único que hago es juntarme, o sea, como cola, como fusión, así mismo, o sea, muchas veces lo pensaba antes, decía, esto es como si realmente voy a vivir como si Cristo viviese en mí, pero era tan fácil que no me lo creía. No me lo creía, volví otra vez a pensar y voy a crecer espiritualmente y voy a esto y voy a lo otro y voy a retener y ¡boom! Perdía lo que es gratuito. Ahora no, ahora he visto cómo Dios muchas veces nos da la luz, vemos lo sencillo que es y en vez de permanecer en Cristo, volvemos a nuestra vieja manera de pensar, lo cual nos lleva de nuevo al temor, a la angustia, al pensar que Dios está allí arriba, que nosotros estamos aquí abajo, como Job, como Job, como Job, que él se veía justo, se veía, y fíjate, y yo pensaba que tú no tienes sentimientos ningunos conmigo, no te importas que yo esté sufriendo de esta manera y que haya perdido a mis hijos y que mi mujer se haya ido y me haya abandonado y que esté lleno de enfermedades y de llagas que tengo que rascarme con un trozo de barro para quitarme la picadura de las llagas. Y le hablaba así a Dios, y no voy a quitar mi justicia, yo he sido justo. Y era cierto. Dios dice que de los hombres que había en la tierra, él era el más íntegro. En su conciencia. Él también tenía una limpia conciencia. Hasta que se le muestra a Dios, hasta que le da la luz. Y ahí él dice, me aborrezco. Ahí él dice, yo no soy más que polvo y ceniza. ¿Entiendes? De ahí el temor ahora a razonar y a pensar de la misma manera. Y he visto cómo eso es la esclavitud de una limpia conciencia, pero no de una buena conciencia. La única buena conciencia es Cristo ahora. Y no me preocupa nada en absoluto porque sé que Él es el tesoro, Él es la vida, Él es la fuente de aguas vivas. Y yo lo tengo en mi interior. ¿Qué me puede faltar? A mí lo único que me falta es echar toda la basura que yo tenía de razones, de lógicas, de... No, todo eso lo trae ya Cristo dentro de ti. Es como decía Bullinger, fíjate, por mucho que tú hagas, el hombre viejo no va a mejorar jamás. Por mucho que tú te lo propongas, tu hombre viejo no va a mejorar jamás.
Es mejor que cuanto antes le hagas caso a Dios y te mueras en la cruz, como Él te dice que te llevó con Él. Y que te consideres como Él te dice, totalmente destrozado en la misma cruz. O como llegó Job a decir, polvo y ceniza. Además, la ceniza es áspera, el polvo es áspero, es algo que, uff, ¿ok? De manera que esto ya os lo he dicho y esto es algo nuevo en mi vida. Esto es, después de 50 años de creyentes, nunca lo he tenido tan claro, porque esa luz se va formando en nosotros. Yo siempre he pensado que era un padecimiento cargar con el viejo hombre y que tendría que cargarlo, y hasta cierto punto es verdad, hasta que nos vayamos al polvo o que Dios nos llame en nuestra epifanía. Pero no, hoy veo que no tenemos por qué, no tiene por qué ser sino una leve tribulación momentánea cargar con este ser tan débil y tan me aborrezco, como decía Pablo, como decía Job. Qué hermoso esto espiritualmente cuando se entiende. Aborrezco esta vida vieja que, uff, no, no ha hecho otra cosa sino dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no quedarme, como tú me dices, en silencio, callado. ¿Entiendes? Para poder tú realmente en ese vacío llenarme de todo lo que es tu vida. Tu vida, no la mía. O la de conocimientos humanos y ni lo que dice este, ni lo que dice aquel es hermoso cuando pasan a ser todo instrumentos, pero el crecimiento viene de él. Y tú lo tienes, tú no tienes nada de menos que tenía Pablo, que tenía cualquiera de los hombres que ha visto realmente la luz. Y yo sé que ha mostrado la luz a todos, yo sé que os ha mostrado, igual que a mí me ha ido mostrando, pero era más terco que una mula. Yo siempre, mi conciencia limpia era que yo tenía que corresponder, yo tenía que corresponder. Eso es verdad, se llama constreñir. Yo pensaba que Dios había hecho tantas cosas para mí que ahora yo quería hacer para Él. No es malo, pero tú querer hacer para Él, entonces deja que Él siga viviendo su vida en ti y que te enseñe todas las cosas. Porque eso es, si tú quieres corresponder, si tú quieres darle un poquito de aquel amor que Él te da a ti, eso sí que es genial. Deja entonces que Cristo gobierne en tu vida. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pumba, júntate con Él. Es decir, mismo con todo lo del viejo hombre, está ahí. Ya no le permita a mi viejo hombre, lo callo. O sea, o entonces que eche toda la basura que tiene, todo el razonamiento que tiene, todas las vueltas que le pega, todas el temor, la angustia que ahí salen, ya no me afecta para nada porque está en blanco. O sea, ya, y cada vez menos. O sea, es facilísimo decirle a la mente, cállate. Y esto es algo que Dios requiere. Es cierto. Entonces vemos lo que es esta luz, entonces vemos lo que es este amor, entonces vemos cómo para Él todo le es posible. Entonces no nos hace falta de nada en el mundo. Es así mismo. O sea, vemos que todo esto es pasajero, que todo es, pero ni tan siquiera nosotros nos proponemos odiar al mundo o algo así, sino que esto es tan maravilloso que vemos su obra, cómo nos está quitando del mundo. Él, o sea, cómo esta vida que nos ha cogido, nos ha tomado, nos va a llevar donde Él ha querido siempre. Y Él dice que ve nuestra vida en esos lugares inaccesibles, donde ya estamos sentados. Esto es como nos ve Él.
¿Tú quieres ver cómo Dios te ve? Dios te dice que ya te ves sentado a la diestra del Padre y que te acercas confiadamente y seguro. ¿Por qué? Porque te vistes de Cristo, te juntas a Cristo, te colas a Cristo y entonces Él, ya verás, allí estás descansado y en la gloria. Y esto efectivamente, esto es la salvación, que esto lleva el camino hasta que todo esto se haga en concreción y tengamos los cuerpos resucitados. Esto es lo que dice Dios. O sea, la salvación fue aquí, miramos para atrás, se hizo en la cruz del Calvario, la consiguió para nosotros de pura gracia nos lleva, de pura gracia hace todas las cosas en nosotros, de pura gracia andamos con Él hasta que se dé en concreción. Y esto es lo que Él dice, que os es necesaria la paciencia hasta que se logre. Esto es lo que dice en Hebreos 11 de toda aquella nube de testigos en que ciertamente no consiguieron aquello que creyeron, sino que se fueron al polvo, pero lo saludaron de lejos. La muerte para ellos era algo porque saben que Dios los va a llamar. Y exactamente donde se quedaron, uno cuando muere, se acabó, no hay conciencia ninguna. Es como si estuvieses dormido, es un abrir y cerrar de ojos, y ellos lo sabían, hasta que Cristo los llamase. De manera que a ellos les daba igual, no recibieron lo que habían creído, eso es lo que está escrito en Hebreos. Igual es con nosotros, pero nosotros ya nos vemos como Él nos ve, miramos la meta. Él dice, ya os senté en los lugares celestiales, en Cristo. De manera que buscamos las cosas de arriba, donde Él está sentado, a la diestra de Dios, y donde ahí nos ve Él. Fijaros qué cosa tan maravillosa. Esto es vivir con la fe de Cristo, no la mía. No, la mía era otra. La mía estaba llena de religión, estaba llena de enfocar con mucha fuerza y con mucho objetivo y quedarme allí. Fíjate, todo el tiempo que estás intentando agradar a Dios con estas cosas religiosas del hombre viejo, te estás perdiendo su amor, te estás perdiendo su paz. Te digo una cosa, la paz es el fiel de la balanza, porque Cristo es la paz. Si tú tienes el temor, si tú tienes angustia, si tú tienes preocupaciones, es porque ciertamente la luz no te brilla. No, porque cuando la luz te brilla, tú ves exactamente la faz, es como dice, o sea, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de nuestro Dios, Él nos va transformando de gloria en gloria. De gloria en gloria, ¿por qué? Porque cada vez está más cerca, porque cada vez está más formado en nosotros. De manera que hay cosas que estamos siendo iluminados de una manera como yo jamás me había imaginado. 50 años de creyentes no era nada. No, hasta que Él se ha hecho luz en mi vida y yo he quitado toda la basura del hombre viejo. Y no se lo permito y te digo que es más radical de lo que uno piensa, porque Cristo es luz, porque Cristo es paz, porque Cristo es amor. Y esto es lo único que te va a dar quietud en tu vida. Esto es lo único que tú precisas en tu vida. Y allí es cuando llega la paz de Dios, porque pues es la que es esa paz
es esa luz que finalmente trae todo eso que es el amor, y es esa luz que calma, que ilumina, que da la confianza a nuestros corazones, que ya nosotros sabemos esa palabra corazón que es la mente, profundo de la mente. Y es pues prácticamente todo lo que esa luz que nosotros hemos recibido toda esta semana, yo le doy gracias a Dios, porque finalmente nos ha dado a conocer a través del Espíritu todas estas grandes, todas estas palabras vivas que son a profundidad, pero a la vez muy sencillas, como Él nos las va mostrando, y, y siempre con un propósito, así como tiene todos los propósitos y hemos visto a través de la palabra, como hemos visto como este ejemplo de Job, que es prácticamente nuestro ejemplo, o sea, de nuestra vida normal, diaria, de todo, del uno, del otro, de la iglesia, de los demás, de uno mismo, o sea, todo esto. Pero hasta cuando él no cayó, él no lo vio a él. Dice, yo te veo, ¿sí? Porque en ese momento fue cuando él ya cayó. Y ahí entró la luz. En ese momento fue cuando él entró la luz y vio. Y ya entró en ese reposo, en esa paz de Dios. Porque como decíamos, como decía en el audio, este con y este des con nuestro Señor Jesucristo ya tenemos la paz con Dios. Pero una cosa es tener la paz con Dios cuando nuestros pensamientos están totalmente desubicados e idos y preocupados y angustiados, pues simplemente la balanza no está en balance. Ahí sí puede sonar redundante, porque simplemente si no tenemos esa paz de Dios, pues simplemente ese fiel de la balanza, pues simplemente Dios no se mueve, somos nosotros los que nos movemos. Y toda esta luz que Dios nos está dando a través del Espíritu en este último tiempo, esta pequeña luz que nos da cada día a través del Espíritu, yo veo que es porque nos estamos adentrando además a unas epístolas que son de servicio y de corona, o sea, de premio. Y eso es maravilloso porque nosotros vemos cómo es en esa unidad que Dios nos está llevando a través de nuestro Señor Jesucristo en el cuerpo. Y pues es así como nosotros lo recibimos, muy humilde y mansamente, además, en ese amor que nos tiene Dios tan grande que no lo entendemos ni nos interesa entenderlo, porque simplemente nosotros creyéndolo y ya Dios es tan grande, como muy bien lo decía también ayer el ejemplo en Job, esa grandeza y esa magnificencia de Él que nosotros nos dejamos es llevar a través del Espíritu en esta nueva creación. No tenemos que ir a conocerlo totalmente o a volvernos los más eruditos, no, porque Él nos ha dejado esta palabra tan sencilla que nosotros cuando en esa humildad y en esa mansedumbre, con espíritu de sabiduría y revelación, Él nos da la luz. Nos da la luz porque tenemos a un Cristo vivo y su palabra es viva. Yo tenía para hoy el tema de CDPS, pero pues realmente ya está un poco tarde. Yo creo que lo podemos dejar para la próxima reunión y que es como los antecedentes del segundo y del tercer viaje misionero que hizo Pablo. Y en estos dos viajes fue cuando la primera visita que hizo a Filipos y el tercer viaje cuando hizo la segunda visita, que pues son aspectos bien interesantes que podemos ver allí para entrarnos a la profundidad de esta bellísima epístola, porque realmente en estas dos últimas semanas que la he venido leyendo, la verdad es que junto con Segunda de Timoteo es una maravilla. O sea, es ver cómo Dios nos está hablando a través de su palabra, a través de este Cristo y cómo nos está preparando, cómo nos está llevando a esa altura, porque lo tenemos aquí nosotros dentro de nosotros, pero al mismo tiempo nos está llevando a esa altura de su palabra, de su conocimiento, porque realmente Dios lo que quiere es que lo conozcamos a Él en esta profundidad.
Y pues todo esta, la luz, la conciencia, la paz, todas estas cosas son tan sencillas con Dios, que no tenemos que meternos en grandes cosas para nosotros, simplemente con una oración, que ya nosotros sabemos que tenemos todo en nuestro Señor Jesucristo, absolutamente todo, todo en Él está completo. Pero cuando nosotros verdaderamente vamos y caemos a sus pies, como polvo y ceniza, como lo dice este Job, o cuando nosotros vamos y nos desnudamos allí y le dejamos absolutamente todo a Él, pues Él nos da amorosamente, porque Él es un Dios amoroso y eso es lo que Él quiere. Así tengamos dos, así no seamos los más sabiondos o los más, Él nos ama totalmente. Y ya teniendo todo este conocimiento y reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo allí, como todo lo que Él ha hecho, pues simplemente vamos allí nosotros y Él nos recoge y nos llega esa maravillosa luz. Sí, antes he dicho, es genial, es eso mismo, tenemos un mismo sentir. Y antes he dicho que por mucho que nosotros hagamos, por mucho que nosotros queramos, el hombre viejo no se mejora, jamás, jamás. Tú puedes reprimir tus deseos, tú puedes reprimir tus cosas, y eso sí lo hace todo el mundo. La mente humana puede ser muy educada, muy refinada, muy a través de esa disciplina humana tú puedes conseguir muchas cosas como consiguen los hombres, pero nada de esto tiene que ver con Cristo. Esto es bueno que lo sepamos, no va a cambiar. Es decir, por mucho que tú no toques, no manejes, no hagas esto, no hagas lo otro, levántate temprano, haz esto, ora más, o nada. El hombre viejo, o sea, esas cosas se destruyen con el uso. Esto es lo que está escrito y hemos visto en Colosenses. Ahora, de igual manera, tampoco se tiene que olvidar que el nuevo hombre ya viene completamente completo. Fíjate qué cosas. Esto quita el hacer todo, absolutamente todo, porque haciendo no mejoras nada de tu hombre viejo y por mucho que tú hicieses, este nuevo ya viene completo, ya viene perfecto. Y lo que sí que hace es engrandecerse en tu vida y esto es lo maravilloso si tú se lo permites. Y permitiéndoselo es realmente echando toda, tú dices, ay, es que yo no puedo parar de pensar. Bueno, pues yo también, no puedo parar de pensar. Sin embargo, todo eso, lo he hecho en su presencia. Le digo, Padre, todo esto es lo que no vale literalmente para nada. Así que muéstrate tú, o sea, ni tan siquiera le digo muéstrate, porque es que es tan hermoso que esa paz gobierna en nuestros corazones y tú se lo permites que ya no quieres perderla. Y además sabes que es gratuita y te puedes realmente aferrar de ella sin que te suelte en ningún momento. Por eso es que Pablo podía estar encarcelado y podía estar en todas las situaciones que hubiese, porque ciertamente esa paz ya gobernaba y él no se irritaba, él era siempre amoroso y siempre gozoso. ¿Por qué? Porque era Cristo ya. Esto es una unidad, esto es una unidad. Tú no estás separado en tu hombre viejo y él está aquí y es siempre jugando de un lado para otro, entonces esto es hombre viejo, entonces esto es hombre nuevo. Eso es lo que yo pensaba que teníamos que sufrir y padecer y no es verdad. La verdad es que este Cristo se sobrepone al hombre viejo, si tú se lo permites, y este hombre viejo es bueno y precisa que reconozca que es polvo y ceniza y lleno de debilidad, y entonces Dios te recoge en sus brazos. No es que no te recogiera antes, sino que simplemente tú seguías
queriendo gobernar tu vida, siendo tú el que lo gobernaba, y ahora es la paz de Dios la que gobierna en tu corazón. Porque eso es en esa juntura divina contigo personalmente y con Él. Él es el que te dice cómo acallarte, Él es el que te dice cómo echar todas estas cosas y quedarte en blanco en su presencia, en su maravillosa luz, en su maravilloso amor. O sea que tener esto bien claro, por mucho que hagáis y que dé vueltas que deis, el hombre viejo no va a mejorarse jamás y tampoco va a ganarse el favor divino por eso, porque tú hagas algo. Y el nuevo, que es Cristo, ya viene más que completo. Ese sí que se puede ir dando a conocer, pero ya está completo en Él. Y Él es el que te transporta y que te llevó a estos lugares celestiales donde ahora tú, permitiéndoselo y absorbiendo y aferrándote de todo lo que Él te da gratuitamente, ¡buah!, descansamos. Mañana mismo voy a encontrar otro documento que se llama mismo La paz con Dios. Lo envío mañana. Es precioso y vuelve otra vez a lo mismo. Y también nos hace ver exactamente esa salvación que miramos atrás a la cruz, donde Él ganó nuestra salvación gratuita y cómo ciertamente este camino todo nos acompaña, esta salvación nos acompaña, por eso dice un versículo en Hebreos que Él es capaz de salvaros perpetuamente. Perpetuamente significa en todo tiempo, en todo este tiempo de peregrinaje hasta que lleguemos en concreción a ganar la salvación concreta, sin nuestro cuerpo de carne, sino con nuestro cuerpo resucitado. Bueno, yo también pensé que íbamos a comenzar con Filipenses. Es hermoso, otra cosa que quiero que veáis desde que nos pusimos a leer nosotros, utilizando estos escritos que nos han ido edificando nuestro Dios con ellos también, pero sobre todo personalmente teniendo siempre la presencia de Dios con nosotros y entre nosotros, pues hemos visto Efesios y Filipenses, Efesios y Colosenses, y ahora realmente debemos comenzar a ver estas dos epístolas de la corona, que es lo que Dios quiere. Y eso sí que ahí no hemos llegado. El reinar con Cristo es otra cosa en la que creo que el Espíritu nos va a dar muchísima luz, mucha iluminación y mucho consuelo. Bueno, Gracias, Juan. Entonces, quedaríamos para dentro de 8 días, Sandra, para arrancar entonces el libro de Filipenses. Sí, sí. Amparito, muchas gracias también. Chévere para después, pues que Dios nos ponga así el querer como el hacer para refrescar lo que Yasmín estaba pidiendo, lo de los inicios de la creación y la restitución de Dios, lo de Génesis. Y sabes qué interesante porque pues puede ser con otra perspectiva ya más profunda, porque ya hemos aprendido mucho, Dios nos ha llevado a ver cosas maravillosas en estos tiempos y bueno, maravilloso. Gracias a todos. Voy a cerrar con una oración. Entonces, Padre, te doy gracias porque eres tú quien medias, quien estás en medio de nosotros. Eres tú quien, cuando te permitimos, eres tú el que produces así en nosotros el querer como el hacer. Gracias por esta preciosa reunión, por este fundamento que tú nos has dado este día en broche de oro, Padre, porque seguramente era lo que necesitábamos en esta noche, en este momento, de saber que cuando dejamos ser a Cristo en nosotros, nuestra mente está completamente aquietada, en silencio, para que tú nos puedas llenar de todo tu amor, tu voluntad, tus frutos, todas las cosas, Padre, cuando así dejamos que seas tú quien hagas en nosotros así el querer como el hacer. Dice tu palabra que todas las cosas
son para bien de nosotros cuando así te dejamos ser, Padre. Son tantos atributos y tantos frutos que tenemos cuando así permitimos que sea tu luz la que ilumine nuestro sendero, Padre. Así que te doy gracias, amado Padre, por todos los que estamos acá presentes, porque podamos llevar a cabo y entender y masticar y meditar todas aquellas cosas que hemos aprendido. Te damos gracias por esta noche en el poderoso nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias. Entonces, Amén. nos vemos dentro de 8 días, Sandra, arrancando entonces con Filipenses. Bueno, ¿Vale? Unas buenas buenas